El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de fundamentos, es el número 76 y estaba viendo en mis notas que empezamos los fundamentos en octubre del año pasado. Ya llevamos más de un año viendo temas fundamentales y estamos ya por terminar la parte de los fundamentos que tienen que ver con la iglesia. Y estuvimos hablando el domingo pasado sobre la comunión. Y hoy vamos a ver otro aspecto de la comunión que no toqué la semana pasada. Y vamos a verlo en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte que tiene que ver con la iglesia. Y si Dios quiere el próximo domingo es nuestro convivio, ¿verdad? Entonces sería dentro de 2 domingos más, veríamos la parte de lo secular. Porque hoy vamos a estar hablando sobre la sujeción en la iglesia. El tema es sométanse unos a otros. Y eso es lo que Efesios capítulo 5 versículo 21 nos dice, que nos debemos someter unos a otros. Y quisiera que leyéramos en contexto Efesios 5 desde el 15 hasta el 21, para ver cómo tiene que ver con la relación y con la manera en que los cristianos debemos comportarnos al congregarnos. Es decir, no solamente congregarnos, esa es la parte que vamos a ver hoy. La parte que veremos la siguiente sesión tendrá que ver con lo secular y con las autoridades seculares. Pero leamos Efesios 5, 15 al 21. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva el desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y vemos que esta parte de someternos unos a otros tiene que ver con la comunión, porque cuando nos reunimos debemos de cantar salmos, himnos y canciones espirituales. Y es lo que estudiamos cuando analizamos la parte de la alabanza, ¿verdad? Entonces, el someternos unos a otros, así como el cantar con salmos e himnos, tiene que ver con congregarnos, pero, como dice el versículo 18, debemos ser llenos del Espíritu. Lo usa como una contraparte, ¿verdad? No hay que llenarnos de vino y emborracharnos, sino estar llenos del Espíritu. Y eso de estar llenos del Espíritu es solo, o hace referencia a tener al Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo que los cristianos tenemos como particularidad es que, como tenemos en común todos nosotros, que somos uno en Cristo, su Espíritu Santo en nosotros es lo que nos identifica, ¿verdad? Es el sello, la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Entonces, cuando vemos que parte de la convivencia, de la comunión que debemos de tener, es la sujeción, la palabra aquí que se nos traduce como someterse, es el griego upotazo, que se traduce como obedecer, ponerse las órdenes de otro, ser subordinado, por tanto someterse. Es decir, tiene que ver con reconocer a otro como superior. Y cuando nos dice que debemos someternos unos a otros, esto nos dice que es algo que todos debemos hacer, ¿verdad? Todos indistintamente de la autoridad que se te otorgó en la iglesia. Que ya hemos estudiado el caso de los ancianos, pastores, ¿verdad? Y que sabemos que recibieron autoridad para dirigir la iglesia. Y vimos que se le pide a la congregación que se someta a sus autoridades. Pero cuando vemos este pasaje, someterse unos a otros, eso implica que todos tenemos que estar en sujeción. Todos, absolutamente todos. Los cristianos debemos sujetarnos unos a otros por reverencia a Cristo. Y en mi experiencia, los cristianos, aunque aseguran ser cristianos, encuentras comportamientos extraños que te llevan a uno de dos extremos en cuanto a la sujeción. Es decir, no se practica la sujeción bíblica. Los que están en autoridad demandan un tipo de sujeción antibíblica, una especie de control sobre los que considera sus subordinados, ¿verdad? Interfieren en sus vidas, en asuntos personales, aunque no se les ha pedido opinión, y demandan una especie de obligación de hacer lo que te piden. Y otros, por el contrario, se alejan totalmente de estar sometidos a alguien o sujetos a alguien. Y en mi experiencia he conocido este tipo de personas, ambos casos. Y la idea es ver la información bíblica para encontrar el centro correcto y no caer en ninguna de las dos.
y sobre todo la parte que tiene que ver cuando estamos congregándonos, ¿verdad? En cuestión de ancianos y pastores, eso ya lo estudiamos cuando vimos ese tema en particular. Así que mi enfoque es entender cómo es que tenemos que someternos unos a otros siempre que nos congregamos, ¿verdad? Cuáles son las responsabilidades del que tiene autoridad y la responsabilidad del que se sujeta y los límites que llevan implícitos. Entonces, quisiera primero dar ejemplo de las personas que no se someten, porque normalmente cuando hablamos de sujeción pensamos que alguien me da una orden y entonces yo me tengo que someter, pero mientras nadie haya ordenado algo, no tengo por qué sujetarme a nadie. Pero ese es un error, ¿verdad? Porque en todo lo que hacemos tenemos que estar sometidos. Y normalmente los que no se someten son aquellos que consideran hacer lo que ellos creen que es correcto sin tomar en cuenta a los demás. En eso se resume principalmente. Cuando vemos que debemos someternos unos a otros, esto indica que el cristiano no debe vivir de forma independiente, autocrática, donde él es el que se gobierna, o de autoafirmación, donde él considera que lo que él hace es lo correcto. Someternos unos a otros indica que ser autocrático, autoafirmarte o vivir independiente es pecado. Es hacer lo opuesto a lo que se nos demanda. Y es donde radica el mayor problema. Porque tú puedes ver que hay cristianos que piensan que son cristianos, que piensan que están haciendo las cosas correctamente. Sin embargo, es común ver que faltan regularmente las reuniones. Y cuando investigas el por qué faltan regularmente es porque consideran que hubo compromisos más importantes que venir a congregarse. Y yo entiendo que puede haber causas de fuerza mayor que impidan que vengas a congregarte, pero estos individuos normalmente faltan porque consideran que tienen cosas importantes que hacer. De manera que no niego que para ellos sean muy importantes, pero esa manera de autoafirmarse y de pensar en sí mismos es contraria al sometimiento que pide la Biblia, porque es un acto en esencia egoísta. Porque como ya hemos estudiado que Dios nos dio dones, ¿verdad? Al menos uno, y no son para ti, sino para el beneficio de los demás, y que congregarnos implica edificarnos unos a otros, cuando tú decides no hacerlo por la razón que te parezca a ti importante, no estás haciendo lo que se te ha demandado, ¿verdad? Sobre todo que en la membresía, el compromiso de la membresía incluye la asistencia continua. Se entiende que no debes de faltar. Digo, cuando dices, es que tuve un compromiso, oye, tú sabes que todos los domingos tienes un compromiso, ¿verdad? ¿Cómo es que te salió un compromiso? No me digas que te salió un compromiso, di es que considero que este otro compromiso es más importante que venir a la iglesia. Y de entrada, los que sean miembros ya nos están sujetando al acuerdo que se hizo de congregarse constantemente, ¿verdad? Otros, por ejemplo, hacen compromisos en algún área de servicio, pero no los cumplen porque, según su propio criterio, tuvieron algo más importante que hacer, ¿verdad? Es común ver en las áreas, en las juntas, cuando es que la gente se comprometió a venir y no vino. ¿Por qué no vino? Es que me salió una fiesta, me salió un compromiso. Otra vez, ¿cómo que te salió un compromiso si ya tenías un compromiso, ¿verdad? Entonces, establecen acuerdos, pero no los cumplen, porque tuvieron X razones que consideraron de mayor importancia. Y en este caso todavía no estás hablando de una reunión general, porque quizás sí vienen a la reunión, pero en el compromiso que establecieron no lo cumplen. Piensan que sus propios criterios son correctos, se consideran independientes e ignoran la afectación que hacen al área de servicio, ¿verdad? No se puede trabajar con gente que no cumple con lo que se comprometió. Y si no se puede trabajar, ¿cómo vas a edificar? ¿Me explico? Pero es común. Otro, cuando sirven en algún área, son individualistas. ¿Cuántas veces, yo me acuerdo, batallábamos mucho? Y a veces te encuentras personas con las que batallas más, ¿verdad? Pero mientras más somos, más complicado es ponernos de acuerdo para vernos en una fecha específica, ¿verdad? Y entonces, cuando estás preguntando qué días hay disponibilidad, te encuentras que en algunos casos, algunos están buscando acomodarse el día, la hora que les resulta más cómodo, sin pensar en el beneficio de todos los demás. Es decir, empiezan a luchar por el día que más cómodo les parece. No, es que a mí se me acomoda aquí. Y entonces tú tienes que aprender a hacer otro tipo de preguntas. Ya no le preguntas qué día te parece mejor, porque sabes que te va a responder el día más cómodo para él o para ella. No, es mejor dices, ¿qué vas a hacer este día y qué haces este día? No, aquí nada, ahí nos juntamos, ¿cómo ves?
Porque si tú le preguntas, te va a decir, no, hoy no puedo porque tiene planeado otra cosa, quiere hacer otras cosas y no está pensando en el beneficio de todos. Es decir, no les pedimos vernos simplemente por quitarles el tiempo, sino porque hay cosas que tenemos que definir en un área de servicio o en la iglesia. Y se vuelve un conflicto cuando la persona es individualista y piensa en él en lugar de pensar en el grupo. No se están sometiendo unos a otros. Y esto es muy común, ¿verdad? Personas que hacen este tipo de cosas consideran que no están haciendo nada malo. Están tan acostumbrados a ver por sí mismos que no les parece equivocado. Y a la hora que tratan de integrarse a una congregación, a un trabajo en equipo, les resulta muy complicado porque están esperando que el equipo se ajuste a ellos. Luchan por lo que ellos consideran que debe de hacerse y no tienen en mente el beneficio común. El cómo me puedo yo sacrificar para que todos seamos beneficiados. Eso tiene que ver con las personas que no se están sujetando unas a otras. Quizás ahorita no te parezca muy claro que tiene que ver la sujeción. Dirías, eso es falta de compromiso. Pero es que esa falta de compromiso es falta de sujeción. Pero lo vamos a ver conforme avancemos en la evidencia bíblica, ¿verdad? Y la otra parte es aquellos que, teniendo alguna autoridad en la iglesia, abusan de la autoridad que se les confiere. Y consideran que ellos son los que mandan, ¿verdad? Y dicen, pues así va a ser porque yo lo digo. Y eso es simplemente necedad también, ¿verdad? En ambos casos es necedad. Porque, como vamos a ver un poco más adelante, una autoridad no tiene que ver con el que da las órdenes, sino con quien sirve. Y como la autoridad tiene que ver con el servicio, se requiere sabiduría. Pero recuerda que la palabra sabiduría es saber cómo. ¿Me explico? Entonces, si tú quieres ser una persona que tiene autoridad y sabio, no puedes tomar decisiones basadas en tu propio criterio. Porque tu tarea es servir a los que están a tu cargo. Y si tú no los tomas en cuenta, vas a hacer lo que tú consideras mejor. Y eso es falta de sabiduría. Porque no está diseñado para que tú hagas lo que crees que es correcto, sino para que les sirvas. Y para poder servirles de manera eficiente tienes que considerarlos, tienes que preguntarles. ¿Me explico? Eso genera muchos problemas. Por eso se vuelve mucho más sencillo decir, así es porque así lo digo. Dicen, esa es la manera en que se hacen las cosas. Así sí funciona. Sí, lo reconozco. Es mucho más rápido, ¿verdad? Porque no tienes que lidiar con las opiniones de nadie. Pero es antibíblico. Porque eso implica falta de sabiduría. Yo tuve muchas experiencias con personas que teniendo autoridad tratan de demandar que les obedezcas. Indistintamente que tú les des una buena razón para no hacerlo, aún así dicen, tú te tienes que someter porque yo soy la autoridad. Y lo peor que me ha tocado experimentar es cuando ponen a personas con mucha ignorancia en lugares de autoridad. Porque como no saben lo que hay que hacer y les pueden señalar algo que está mal hecho, se ven amenazados en su autoridad. Sienten que estás amenazando lo que le dieron. Como cuando en un trabajo, en una empresa, tú eres encargado de alguien y alguien tiene mejores ideas que tú, y tú dices, me van a quitar el puesto. Y en lugar de promover esas ideas para el beneficio de la empresa, buscas callar a ese individuo para que tu trabajo no esté en riesgo. Y muchas veces eso es lo que hacen en la iglesia. Están compitiendo por ser los mejores y piensan que tienen un puesto de autoridad porque son los mejores, cosa que es antibíblica. Por eso cuando alguien amenaza, desde su perspectiva, ¿verdad?, amenaza su estabilidad, demuestra que sabe más o que tiene mejores ideas, va a reaccionar como a la defensiva. Va a tratar de proteger lo que cree que se merece o que le dieron porque se merecía. Y encuentras esta postura, tú cállate y haz lo que yo te digo, porque yo soy la autoridad. Hay un proverbio no bíblico que dice que si alguien tiene que decir que es el rey, él no es el rey, ¿verdad? Cuando alguien tiene que recordarle a la gente quién manda, es porque él no es el quien manda. No sé si me explico. Se requieren muchas cosas más para que una persona esté dispuesta a seguir la opinión de alguien. El hecho de que se te haya otorgado autoridad no significa que estás en una posición de obligar a los demás a hacer lo que tú quieres. Y este tipo de comportamiento, los que no se someten a nada, piensan que ellos son los que deciden y así es.
Y los que teniendo autoridad quieren someter a todo mundo, han perjudicado mucho al concepto de sujeción en la iglesia. Porque ya vienes escamado o ya vienes amañado. El que ha tenido esa responsabilidad y si se le otorga va a llegar y decir, aquí ya sé cómo funciona esto, ¿verdad? Yo soy el que manda. Y te sujetas y eso es un error. Y otro que dice, no, yo ya estuve así, van a creer que me sujete ahí, ni loco, yo hago lo que mejor me parezca. Ambos están en pecado. Porque lo que leímos es que debemos someternos unos a otros. Así que tenemos que entender el concepto bíblico de la sumisión, de la sujeción. Y entendiéndolo, todo debería de ser mucho más claro y simple, y ninguno debería caer en los extremos que ya estudiamos, ¿verdad? Lo primero que quisiera aclarar es que, puesto que Jesús, además de ser nuestro Salvador, es nuestro modelo a seguir, todos debemos ir creciendo a la estatura de Cristo por obra de Dios en nosotros, tenemos que ver cómo es Jesús con respecto al tema de la sujeción para poder imitarlo. Y en la Biblia se registra que Jesús estuvo en sujeción antes, durante y después de su ministerio terrenal. Por ejemplo, vamos a Lucas 2:51. Dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y aquí la palabra sujeto es la que ya vimos que estaba en Efesios 5:21. Upotazo. Se sujetaba a ellos. Antes de su ministerio terrenal estaba sujeto a sus padres. Luego, Juan 14:10. Palabras de Jesús. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre el que está en mí, el que realiza sus obras. Y Jesús dejó en claro que lo que hacía no lo hacía a cuenta propia. El Padre que estaba en él hacía las cosas. Eso es otra forma de sujeción, pero está sujeto al Padre. Su vida terrenal, su ministerio terrenal estaba en sujeción. Ahora veamos 1 Corintios 15, 26 al 28. 1 Corintios 15, 26 al 28 dice, el último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Y aquí someter es la misma palabra upotazo. Así que Jesús, después de concluir su ministerio terrenal, también sigue sujeto al Padre. De manera que si nosotros vamos a imitar a Cristo, no podemos evitar el tema de la sujeción, ¿verdad? Cualquiera que no quiera sujetarse está claramente en pecado. Ahora, surge la pregunta, cuando hablamos de sumisión sobre todo, hablar de una mujer sumisa, ¿qué se entiende en nuestra cultura? Porque la Escritura habla sobre la sumisión de las esposas con respecto a los esposos. Y el tema de la sumisión es algo que ya está muy deteriorado en nuestra cultura. Y hablar de alguien sumiso o de alguien sujeto a otro normalmente se entiende como inferioridad. Algunos dicen, cuando van a algún lugar y alguna vez, en mis años de profunda ignorancia, teniendo yo ciertas responsabilidades en la empresa en la que trabajaba y ciertos privilegios, caes en la locura de pensar que tú eres importante dentro y fuera de esa empresa. Como todos te tratan bien y te dan un lugar especial, tú piensas que cuando salgas a la calle, todo va a ser igual. Y te encuentras con esas actitudes de cuando alguien le pide a otro algo, cualquier, no sé, mesero, cualquier persona de una tienda, oiga, ¿cómo no sabes con quién estás hablando? ¿No sabes quién soy yo? Pues para la perspectiva del que está ahí, pues eres un cliente más, ¿verdad? Pero como eres gerente en otra parte, o tienes un puesto importante, o eres pastor, has llegado a la conclusión que todo se debe de un trato especial, ¿verdad? Y este es el otro problema que viene implícito cuando alguien te pide que te sujetes, dices, no, porque no sabes quién soy yo, no sabes lo grande que soy, no sabes lo superior a ti que yo soy, así que no me puedes pedir que me sujete. Y eso es otro grave error, ¿verdad? Que va ligado con la idea equivocada de que la sumisión tiene que ver con inferioridad. ¿Cómo me voy a sujetar yo a ti? A mí alguna vez algún pastor me dijo así, Hernán, ¿quién va a saber más? ¿Yo que soy pastor o tú?
A pesar de que le muestras la Escritura, trata de apegarse a la idea de que él tiene que ser mayor por el puesto que se le confirió. Por eso, antes de hablar de ese pastor, me puse de ejemplo yo, que yo también lo llegué a hacer, ofendiéndome cuando alguien trataba de darme instrucciones de una manera que a mí no me agradaba. Ya le pedí perdón a Dios por eso hace mucho. Pero es algo que pasa y es algo que ves dentro de las iglesias. Yo espero jamás verlo aquí adentro, ¿verdad? Pero me tocó verlo, personas que consideran que el estar sujeto a alguien implica que es inferior. Pero entonces eso nos llevaría a la pregunta, ¿es Jesús inferior al Padre? Es decir, cuando Jesús se sujetó a José y María, ¿era inferior a ellos? Claro que no. En su ministerio terrenal, cuando vivió sujeto al Padre, no era inferior al Padre. Después de su ministerio terrenal, recibiendo la corona, Él es el Rey de Reyes, todo está sujeto a sus pies, se sujeta al Padre. ¿Es inferior al Padre? Claro que no. La Escritura registra que Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Cuando hablamos de que Jesús se sujetó, en ningún sentido podríamos decir que Jesús era inferior y por eso se sujetó. Por eso, en cualquier área en la que nosotros nos sujetemos, no tiene nada que ver la inferioridad. Ahora, algunos piensan que la sujeción implica inferioridad cuando leen este pasaje, Efesios 5, 22. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y dice, no, pues eso es machismo, ¿verdad? Ven a la mujer como algo inferior. Y luego sigamos leyendo del 23 al 25. Dice, porque el esposo es cabeza de su esposa. Pausa. Y yo he visto esa lamentable situación cuando hombres que aseguran ser bíblicos tienen problemas con su esposa que no les hace mucho caso, que tiene buenas razones para no hacerle caso, dicen, yo soy la cabeza. Te sometes. La Biblia lo dice. Entonces, algunos cristianos y cristianas han llegado a pensar que las mujeres son inferiores porque tienen que hacer lo que su esposo les diga. Pero sigamos leyendo, porque el esposo es cabeza de su esposa, dice, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y aquí Pablo hace una analogía entre el esposo y la esposa, Cristo y la iglesia. Y el que piensa que porque ese esposo tiene el derecho de mandar a su mujer, pues lamento informarle que no es correcto, ¿verdad? Que es contrario a lo que Jesús enseñó. La forma en la que está establecida la autoridad, que ahorita la vamos a estudiar, no es de esa manera, ¿verdad? Cuando nos dice que así como Cristo ama a su iglesia, el esposo debe amar a su mujer, tendríamos que tomar el ejemplo de Cristo. Y sabemos que Cristo, según lo primero que señalé, estaba en sujeción, ¿verdad? De manera que el esposo, al imitar a Cristo, también está en sujeción. Y si Jesús se entregó a sí mismo por su iglesia, el esposo debe hacer lo mismo por su esposa. Así que primero veamos en 1 Corintios 11:3 que el hombre que se jacta de ser cabeza de su esposa también tiene cabeza. Es decir, también está sujeto. Dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y aquí está una jerarquía de responsabilidad, ¿verdad? El padre, el hijo, el esposo y la esposa. Y dicen, peor, la dejaron al último. No se trata de eso. Ahorita estudiamos qué es la autoridad o cómo se debe ejercer bíblicamente hablando. Pero, al hablar de esta jerarquía, Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Esto nos lleva a entender que cuando nos congregamos, tiene que respetarse este orden de jerarquía. No sé si me explico. Algunos han preguntado que si es bíblico que haya mujeres pastoras. Sabemos que pastor y anciano es el mismo oficio, ¿verdad? ¿Es bíblico que haya mujeres pastoras? ¿Sí o no? Y dices, bueno, cuando hablas de un anciano o de un pastor, además de que no hay ningún ejemplo de una mujer ejerciendo ese oficio, sabemos que los ancianos tienen autoridad sobre la congregación, ¿verdad? De manera que cuando se instituye a una mujer en ese rol, está en contra de la jerarquía de responsabilidad aquí expresada, ¿verdad?
Porque si tú pones a una mujer marcando el paso y la dirección de toda la iglesia, es contrario al modelo que Dios está estableciendo aquí, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la falta de capacidad de la mujer. Porque entonces tendrías que ser también incapaz a Cristo, ya que Cristo a su vez se sujeta al Padre. Por eso lo primero que quise dejar en claro es que Cristo se sujeta. Y si Él lo hace, y todos nosotros debemos hacerlo, el tema de quién es inferior no tiene ninguna relación con la sujeción, sino más bien con protección. Ya después, lo analizamos cuando vimos el tema de la caída, ¿verdad? Que el hombre, desde Génesis 3, el hombre se enseñorea de la mujer, ¿verdad? Tus deseos serán para tu marido, le dijo Dios a Eva, y establecía una protección para que Eva para que Adán no llegase a tratar de excusarse como lo hizo. Abraham, comiste del fruto, la mujer me dio, tratando de quitarse la responsabilidad, ¿verdad? Y entonces cuando Dios le dice a la mujer, Él se enseñoreará de ti y tu deseo será para tu marido, algunos lo ven como un castigo. No es fácil, ¿verdad? Pero no está imponiéndole un castigo. Eso va para que Adán evite, le están quitando a Adán el recurso de echarle la culpa a su mujer. No puede decir que su mujer lo hizo porque él es responsable de ella. Así como imagínate, en esa misma analogía de Cristo y la iglesia, esposo y esposa, imagínate que puesto que Jesús dijo, la voluntad de mi Padre es que de todos los que Él me dé, no se pierda ninguno, ¿verdad? Que yo los resucite en el día postrero. Pero imagínate que llega el día postrero y bajo la mala analogía de un hombre tratando de quitarse la responsabilidad de lo que su esposa hizo, imagínate que el Padre le dijera a Cristo, y Hernán se perdió, y que Jesús le dijera, pues Él quiso. Como tu tarea, la tarea que se le asignó a Jesús es que resucites a todos los que Él le da. Es exactamente lo mismo cuando Dios le dice al hombre, aquí está tu mujer. Tu responsabilidad es imitar a Cristo. Todo lo que Cristo hizo por la iglesia, ¿qué hizo? Murió por ella. ¿Qué es lo que el esposo tiene que hacer por su esposa? Dar su vida por ella. El punto de vista de la mujer en ese rol no tiene que ver con su inferioridad, sino con protección. ¿Me explico? Y ese mismo sentido, al hablar de sujeción, aplica para todos en general. Cuando nos sujetamos unos a otros, nos sometemos unos a otros, tiene que ver con protección, tiene que ver con paz, con armonía, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de mujeres dirigiendo a la congregación, no es correcto porque invierte la jerarquía de responsabilidad que Dios estipula. Pero eso no significa que las mujeres no pueden recibir el don de dirigir, porque es un don que la Biblia dice que reparte como Él quiere. Nosotros en Árbol Plantado reconocemos que hay mujeres que tienen el don de dirección, pero no en contra de la jerarquía puesta por Dios. Por eso es que nosotros tenemos diaconisas, mujeres que pueden tomar decisiones y dirigir áreas dentro de la iglesia, pero no en cuanto a la estructura o en cuanto al oficio de anciano en la congregación. Porque a su vez, las mujeres que tengan don de dirigir lo pueden ejercitar dentro de áreas internas de la iglesia, pero nunca en la congregación completa como la Biblia lo estipula. Entonces, si el esposo debe imitar a Cristo y se debe esforzar, tendríamos que ver la enseñanza de Jesús al respecto de la autoridad. Jesús dejó instrucciones claras y dio el ejemplo de cómo se ejerce la autoridad. Y esto debe eliminar la idea de inferioridad, completamente. Vamos a Juan 13, 2 al 11. Eso lo estudiamos en la mesa del Señor el día de ayer. Dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía? Fíjate bien cómo Juan se asegura de dejar en claro que Jesús no se ve inferior, ¿verdad? Está diciendo que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Es decir, Jesús sabe que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no está pensando que es inferior a alguien. Dice, y que había salido de Dios y Él volvía, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde.
No, contestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y en este punto dices, qué necio es Pedro, ¿verdad? Es muy extremista. Versículo 10, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Entonces vemos que Pedro tiene conflicto en dejarse servir por Jesús, porque Pedro asume que eso demostraría que Jesús es inferior. ¿Me explico? Ese problema de Pedro todos lo debimos haber experimentado en algún momento. No, espérame, tú no puedes hacer eso porque se supone que tú eres mayor. Eso lo ves incluso cuando la gente habla con los pastores. Yo lo digo de primera persona. Personas que no me conocen, que a veces llegan por primera vez, tú ves un comportamiento muy, podría decirse, mecánico a veces. Porque cambian su vocabulario. Tú los oyes hablar con la gente y hablan de una forma, pero cuando hablan contigo hablan de otra manera. Quieren convencerte de que sí son cristianos. A mí me quieren convencer de que son cristianos, a los demás no les importa quizás. ¿Cómo está, señor hermano pastor? A todos les llaman por su nombre, ¿verdad? Pero al pastor pues le llaman hermano pastor. Yo entiendo que hay personas que ven con respeto ese oficio. Pero decirle a alguien por su nombre no es una falta de respeto. Decirle un apodo, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Si tú llegaras y me dijeras otra cosa que no es mi nombre, voy a decir, oye, pues qué confiancita, ¿verdad? Pero si me dices Hernán, yo no me voy a ofender. Yo sé que hay personas que se ofenden. ¿Cómo que Hernán? Pastor, licenciado, y cualquier cosa le que puedas agregar, empresario, no sé, y luego el nombre, ¿verdad? Yo sé que en lo secular, y sobre todo en las cosas de gobierno, eso es una formalidad obligatoria, ¿verdad? No puede ser igual, decirle, oiga, don, no sé qué, ¿cómo que? Licenciado, licenciado. Y a veces ni el nombre dicen, mejor dicen el título. Y a veces me acuerdo que pasaba, oye, que estamos haciendo cosas y agarras algo, basura, y no, ¿cómo el pastor va a hacer eso? Y eso refleja que no han comprendido que todos somos hermanos en Cristo y que a los ojos de Dios somos iguales. Algunos tenemos responsabilidades distintas, pero no hay mayores y menores por la responsabilidad que se te dio. Pero Jesús sí hace una distinción entre mayor y menor en cuanto al servicio. Fíjate, cuando Jesús hizo esto y Pedro no entiende y piensa que Jesús está haciendo inferior al tratar de lavarle los pies a él, dice versículo 12 al 17, Juan 13, 12 al 17, dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Así que Jesús les está diciendo, hoy esto de lavar los pies, esto es lo que corresponde al que es mayor entre ustedes. No sé si me explico. Dice, yo soy el Maestro y el Señor, dice Jesús, y es verdad. Y sin embargo yo he hecho lo que Pedro consideraría que solo alguien inferior haría. Así que Jesús está invirtiendo esa escala. Lucas 22, 24 al 27 nos explica Jesús de forma más clara este concepto. Dice el versículo 24, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Pausa. Podemos ver en los evangelios que era común que los discípulos pelearan por quién se iba a quedar en lugar de Jesús cuando Jesús se fuera. Sabían que Jesús iba a ir, se sorprendieron cuando Jesús murió. No esperaban que iba a ser de esa manera, pero antes de sorprenderse por eso ya habían hecho planes. Bueno, cuando Jesús no esté, ¿quién va a mandar? Y se peleaban normalmente por eso. Y vimos que incluso las mamás de ellos se metían al pleito, ¿verdad? De alcahuetas. Señor, le dijeron a Jesús una de ellas, te pido que estos mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿Qué estaba pidiendo la señora? Que estos sean el mando más alto que haya después de ti. Ay, cualquier cosita, Jesús, ¿verdad? Dame favorcito.
Las mamás de ellos estaban metidas tratando de dejarlos en un buen puesto cuando Jesús se fuera. Porque tampoco comprendían este asunto. Por eso hay que ver la respuesta de Jesús. Se están peleando por quién va a mandar. Versículo 25. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. O sea, los oprimen y dicen, es por su bien. Versículo 26. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Así que dice Jesús, es al revés de como lo ves. Lo que consideras que es inferior, el mayor es el que lo hace. Y lo que consideras que es superior, ese es el menor de todos. Porque no ha madurado. Porque aún tiene conflicto en ver que el servicio no está relacionado con inferioridad. Y la autoridad es una forma de servir. ¿Me explico? Entonces, si estoy en autoridad, si Dios te ha concedido autoridad y estás haciendo cosas que la gente considera inferior, estás haciendo bien. ¿Me explico? Si tú dices, no, es que lo que va a pensar la gente si como el pastor anda haciendo esas cosas tan simples. Ya estás desviado. Ya llegaste a la conclusión de que el mundo tiene razón y que tú estás en cierto pedestal que impide que hagas cosas comunes y corrientes. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un mecanismo para tratar de controlar eso y que a nadie se nos olvide quiénes somos, y es en el aseo. Digo, podríamos pagar a alguien que haga el aseo, ¿verdad? Y yo estoy seguro que si se los propongo muchos van a decir que sí. Sin embargo, no lo hacemos, y entre los miembros de la iglesia se establece un rol forzoso, donde se hacen equipos de 4 personas y tienen que venir a limpiar este lugar. No le pagamos a nadie, todos lo hacemos. Y ahí estoy yo en el rol y todos estamos en el rol. De manera que no es de que el pastor Hernán, no, ¿cómo va a limpiar él? No, ¿cómo no? Aquí nos venimos y en mi equipo están mis suegros. ¿De aquí no? Tiene que quedar limpio y tienes que acordarte, Hernán, que eres igual a todos los demás. Y si yo te pongo el ejemplo como Jesús me lo puso a mí, tú no tienes cara para decir, yo no hago eso. Es un recordatorio para todos de que todos somos iguales. ¿Me explico? Si alguna vez te preguntaste a los nuevos, ¿y por qué? ¡Qué bárbaros! ¿Por qué no contratan a alguien mejor para limpiar? Porque andamos aquí todos. Precisamente es un ejercicio de humildad para recordarte que no eres especial. En ese sentido, todos somos especiales para Dios. ¿Verdad? Dicen, pero si todos somos especiales, pues es como si nadie lo fuera. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, cuando estás en autoridad y Jesús te da el ejemplo, tú tienes que buscar la manera de servirles. ¿Verdad? Por ejemplo, tomando lo que Jesús hizo, lavarle los pies. No les lavó los pies a todos igual, ¿verdad? Seguramente uno los traía más mugrosos que otro. Y Jesús tuvo que haberse tardado más en los pies de uno que de otro. Porque cada uno tiene distintas cosas que limpiar, ¿verdad? Así que cuando alguien está en autoridad y tienes personas que están bajo sujeción para contigo, tú tienes que encontrar la manera de servirles. Ahora, ¿cómo lo haces? Tienes que preguntar. Y eso ha generado problemas. Porque cuando tú vas a una empresa, que normalmente pasa así, ¿quién es el que da las órdenes? Pues el director, de ahí empieza todo, ¿verdad? Y los gerentes se tienen que apegar a lo que el director dijo. Y tú dices, esto es lo que haces y se acabó. No le juntan a la gente, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? No, esto es lo que tienes que hacer, ya lo decidimos. Y algunos vienen a la iglesia y quieren imitar eso. Yo soy el que aquí, el que sabe cómo se hacen las cosas, yo te digo qué hacer. No, eso es falta de sabiduría. En el mundo funciona porque ahí no les importa la sabiduría. Ahí les importa generar dinero. ¿Verdad? Y si no te gusta, vete. Todo sería muy distinto si nosotros fuéramos una empresa. Porque no me interesas tú como persona. Me interesaría, como algunos, qué tantas almas traes. Y si no me traes almas, no me sirves. Eso es una vista empresarial.
Pero la perspectiva bíblica tiene que ver con el individuo en particular. Tienes que bendecirlo, tienes que edificarlo. Así que nadie puede decir, mira, yo sé cómo se hacen las cosas, así le vamos a hacer. Porque eso, aunque probablemente tenga razón, es falta de sabiduría. Recuerda que sabiduría es saber cómo. Si yo tomo la ilustración ahora de una pareja de casados, eso es un error muy común de nosotros los hombres. Te pones a trabajar, te esfuerzas duro en tu trabajo, lo que repercute en que pasas menos tiempo en tu casa, ¿verdad? Cuando te va bien, empiezas a subir de puesto, empiezas a ganar más. Le llevas mejores cosas a tu esposa, tiene mejor ropa, tiene un celular más reciente. Tú ves que ella se va a sentir feliz y tú piensas que estás haciendo lo que le hace feliz, pero no le va a durar mucho esa felicidad porque va a decir, no estás aquí, estoy casada con un bulto, no por la gorda, ¿verdad? Sino porque cuando llegas a la casa estás exhausto. Lo único que quieres es dormir. Y las mujeres tienen todas las ganas del mundo de platicar porque no te han visto. Y si es el conflicto, porque uno quiere dormir, la otra quiere platicar. Y luego dicen, tenemos problemas. ¿Qué problemas tienes? Mi mujer no me entiende, dice el hombre, que yo vengo bien cansado y no tengo ganas de estar platicando y no se calla. ¿Verdad? O los que tratan de solucionar se desvelan para poder llevarle el ritmo. Me va a contar todo, me dan 2, 3 de la mañana. Entonces desvelas, levántate a las 6 y vas todo zombie, ¿verdad? Al trabajo, porque ¿por cuánto tiempo vas a sostener ese tipo de vida? Entonces ya nomás, la mujer va a decir, yo no más estoy casada con un bulto, sino con un bulto zombie, porque cuando llega el fin de semana está como muerto. Y los hombres normalmente se quejan de eso. Y eso es lo más irónico, que son ellos los que están causando el problema y no se dan cuenta. No sé si lo puedes ver la situación. Porque si Cristo se entregó por su iglesia y tú te entregas por tu esposa, el esposo llegó a la conclusión que trabajar más es entregarse por su esposa, pero te aseguro que si le preguntas a ella, te va a decir, no, lo importante es que estés aquí. ¿Me explico? Y los hombres hasta se pavonean cuando les tienen un buen puesto, pero normalmente esos buenos puestos fueron a costa de su familia. Porque en el ambiente empresarial, ¿quieres más responsabilidad? Bueno, se acabó eso de que tienes un horario. No, ahora vives para la empresa. Y la idea del mexicano que mientras más responsabilidad tiene, dice, pues aquí me estoy rascando los pies y que trabajen los demás, es totalmente absurda, porque mientras más responsabilidad tienes, más trabajo se te demanda. Y no nada más el tuyo, sino de los que están a tu cargo. Y si uno de los que están a tu cargo no obedece, tú eres el responsable. Así que un hombre sabio no diría, la respuesta es tener más cosas, mejor trabajo, mejor teléfono, mejor casa. No, tendría que hablar con su mujer. ¿Qué prefieres? ¿El iPhone más nuevo o esto que está aquí? ¿Qué te va a responder? Déjame examinar. Está muy tentadora la oferta, va a decir. No, se supone que te ama, ¿verdad? Se supone que va a decir, no me importa, mira, estás aquí y luego me compras el iPhone. Porque ni creas que va a renunciar a eso, ¿verdad? Pero la felicidad de la pareja radica no en cuántas cosas materiales le lleva el hombre, sino qué tan amada se siente ella. ¿Me explico? Ahora, esa misma analogía llévalo a la iglesia. Tienes autoridad, tienes un grupo de personas a las cuales debes de servir. Y tú dices, así se hace. Es exactamente el mismo error. No estás buscando sabiduría. Porque si yo tengo que edificarlos a ustedes, tengo que saber qué necesitan ustedes. ¿Verdad? Tengo que entender qué es lo que piensan, cómo ven las cosas. Y entonces, en base a eso, esta es la mejor opción. Pero sucede esto, que se hacen las cosas mucho más lentas. ¿Verdad? De hecho, algunos llegaron a decirme, en algunas ocasiones, que si no sabía lo que estaba haciendo.
Sí, pues es que nos preguntas, ¿cómo ven? ¿Qué hacemos? Dicen, pues hermano, no tiene ni idea. Tiene que preguntarnos. No. Claro que tengo la idea, pero yo no tendría sabiduría si no te consulto qué piensas, cómo ves, qué se te ocurre. Y en base a lo que expresas, encuentro la mejor manera de solucionarlo, cómo te ayudo. Por eso se tiene que preguntar, y algunos ven eso como ignorancia. Oye, pues no se supone que tú sabes. Claro que sé, pero no se trata de hacer lo que yo creo, sino de encontrar la manera de edificarte. Y tengo que preguntarte, ¿cómo ven si hacemos esto? No es ignorancia, es responsabilidad. Tengo que tomarte en cuenta porque esto es para ti. Si lo hago unidireccionalmente, estoy siendo negligente. Cuando Dios me diga, ¿por qué hiciste eso, Hernán? Porque yo pensé que era mejor. Necio. El mismo problema de los esposos. ¿Por qué estás teniendo esos problemas con tu esposa? Pues porque yo la quiero hacer feliz. Necio. Nunca le preguntaste si eso es lo que le hace feliz. ¿Verdad? Lo mismo pasa con los hijos. Piensas que eso es lo mejor para ellos y nunca les preguntaste. Y pues, ¿qué vas a ver? No te va a decir exactamente cuál es el plan de su vida, pero te va a manifestar cómo se siente. Por lo que te diga vas a ver qué tanto entiende y en base a eso actúas. Por eso la autoridad bíblica requiere, como dice la Escritura, que sepas sujetarte. Requiere madurez en dejar de pensar en ti, sino en ver qué piensan los demás, de ahí determinar dónde está la necesidad y entonces fijas el camino de acción. ¿Nos vamos a tardar más? Sí, eso es verdad. Fluiría todo mucho más rápido si yo les dijera, nos vamos aquí y se acabó. Ya hubiéramos hecho muchas cosas. Pero detenerte a hablar, a consultar, a pedir opinión, es algo bíblico. Quisiera que viéramos este proverbio. Este sí es bíblico. Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Aún el rey que te puedas imaginar sobre el mundo y la tierra, que haya gobernado o que haya tenido el imperio más grande, tenía consejeros. ¿Verdad? En ese sentido no se trata de que tengas mi consejero, sino que tú eres el servidor de los que están a tu cargo. Ahora, este concepto de autoridad, te das cuenta que trata al subordinado no como inferior, sino como valioso e importante. El objetivo de la iglesia es edificar, así que no se trata del propósito de tener un auditorio más grande, no se trata de que las ventas generen dinero, no se trata de que aquí crezcamos, no, cómo nos edificamos, indistintamente de la cantidad de los que estamos aquí. Por eso hace muchos años, antes de que fuéramos los que ahora somos, decíamos, mira, somos bien poquitos y tenemos muchas oportunidades de conocernos, tratarnos y ser más eficientes a la hora de edificarnos. Decía, y no me arrepiento, ojalá Dios no nos traiga más gente, porque va a ser más complejo edificarlos a todos. ¿Y qué hizo Dios? Pues nos trajo más gente. Así que nuestro propósito no era crecer. Decimos, Dios, déjame poner en orden primero esto, y luego me das más. Pero Dios dijo, no, ¿cómo no? Sí pueden con más, y siguió. Y sigue haciéndolo, y sigue trayendo gente. Así que tenemos que robustecer la estructura. Pero el enfoque es edificar y servir. Así que imagínate que una esposa que diga, ¿por qué voy a estar yo sujeta a mi esposo? Pero define lo que el esposo debe de hacer. ¿Quién se va a quejar? Yo conocí una mujer feminista en la universidad. Ella aseguraba que bajo ninguna circunstancia iba a casarse, mucho menos ser una esposa que se queda en el hogar, porque eso era retroceso para ella. Y le empecé a explicar cosas bíblicas con el tiempo, porque ella no era creyente. Terminó enamorándose de un hombre. Dejó el feminismo. Porque ¿cuál era su problema? Que veía la sujeción como inferioridad. Cuando entendió el concepto bíblico, no tuvo problemas con el matrimonio. Porque es un privilegio para la esposa que Dios haya designado a su esposo como su protector. Pero entonces, cuando tienes autoridad, tienes, digamos,
influencia para con los demás, y esa autoridad que tú tienes no es algo de ti mismo, es decir, ninguno de nosotros, muchas gracias, ninguno de nosotros está obligado a obedecer a un hombre simplemente porque él tiene autoridad. Ninguno de nosotros está obligado a sujetarse a los hombres, nos sujetamos a Dios. Y cuando nos sujetamos bíblicamente a un hombre es porque ese hombre nos está pidiendo lo que Dios pide. Por ejemplo, vamos en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles, cuando les ordenaron que dejaran de hablar de Jesús. El Sanedrín se los ordenó, la máxima autoridad en el pueblo judío. ¿Y qué responden los apóstoles? Claro que no. Primero a Dios antes que a los hombres. Así que ninguna persona en la iglesia a quien se le haya concedido autoridad, ninguno tiene autoridad en sí mismo. Es decir, no te puede ordenar lo que él quiera. Lo que él demande tiene que estar en armonía con la Escritura. Y si está en armonía con la Escritura, no es él quien lo ordena, es Dios. Así que en ese sentido, nosotros solamente nos sujetamos a Dios. Obedecemos a los hombres siempre y cuando ellos estén en armonía con lo que Dios ha dicho. Si alguien trata de asustarte o amedrentarte, espero que eso nunca pase aquí, pero tengo evidencia de que pasa en otras partes. Donde yo estuve pasaba. Tú te sometes, te guste o no, yo soy la autoridad. Si no, vas a estar bajo maldición. Eso es falso. Obedecemos a Dios primero. Y por eso el tema que vamos a ver después con nuestras autoridades seculares tiene que ver con esto. Pero lo dejamos eso para el próximo tema. Entonces, en ese sentido nos sujetamos a una persona sí y solo sí su petición es bíblica. Si no, no. No dejes que te asusten con maldiciones y coberturas. Y que ahí está el demonio esperándote. No pones el pie fuera y te va a devorar. Falso. Si tú estás en desobediencia por obedecer a Dios, el que está en maldición es Él. ¿Verdad? Es al revés. Entonces, si comprendemos la forma en la que se debe ejercer la autoridad, todos deberíamos comprender que el que se sujeta recibe bendición de parte de Dios. Porque cuando te sujetas, estás sujetándote a alguien que está buscando tu bien. Alguien a quien se le asignó la responsabilidad de ver cómo te ayuda. Fíjate, 1 Corintios 16, 15 al 16. Esta es una instrucción del apóstol Pablo. Dice, bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Y aquí ponerse a su disposición es upotazo. Sométanse a ellos. Pero ¿cuál es la recomendación aquí? Fíjate, ellos se han dedicado a servirles. Sujétense a ellos. ¿Me explico? Porque esa dedicación es lo que... A esa dedicación, Pablo dice, requiere sujeción. Porque si él quiere forzarte, dedicar tiempo de su vida, recursos que pudiera ser en otra cosa, pero los dedica para encontrar la manera de edificarte, la única forma en que tú te beneficies es que te sometas a ellos. ¿Me explico? Nadie debería tener problemas con esto, ¿verdad? Así que bíblicamente sabemos que los ancianos dirigen y tienen autoridad, pero la Biblia nos llama no solamente a someternos a los ancianos, sino a los que dirigen. Vamos a Hebreos 13, 17. Dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Ahora aquí la palabra dirigentes, la Reina Valera 60 dice pastores, pero es incorrecto. Aquí la palabra dirigentes en griego es egeomai, que se debe traducir como los que muestran el camino, los que lideran, no necesariamente el oficio de pastor. Ahora, sabemos que en una iglesia el liderazgo está repartido en distintas áreas. Bíblicamente hablando sabemos que los ancianos dirigen, ¿verdad? Y luego tienes a los diáconos.
Pero dentro del diaconado, que ellos son personas que dirigen, también puede haber personas que a su vez dirigen áreas dentro de un área de diácono. Y lo que nos está pidiendo aquí es que los obedezcamos y nos sometamos a todos ellos. Entre nosotros he visto esta situación. Personas que afirman entender que vivimos bajo una estructura puesta por Dios en cuanto a responsabilidades, vienen a congregarse, el ujier les pide que se sienten en un lugar y dicen no, y se van a otro. ¿Y es por qué? En una junta con el encargado de ujieres, les dicen, bueno, es que la gente no hace caso, hace lo que ellos quieren. Le dicen, oye, no puedes estar en esta área. Y los ignora. Pero dicen, oye, muy buena la predicación, la Biblia, 100% bíblicos. Es que terrible incongruencia, ¿verdad? Si una instrucción tan simple, tan sencilla, la descartas, ¿qué te hace pensar que vas a poder vivir el cristianismo cuando las demandas son mucho más fuertes? Cuando estemos en esto, en una congregación, hay distintos dirigentes en lo que estamos haciendo. Y todos nos sujetamos unos a otros. Dice, yo como anciano estoy sujeto a los ujieres. Si llego a estacionarme, no, aquí no. Dice, ¿cómo no? Yo soy el pastor. Es que absurdo. Ok, me muevo. ¿Verdad? Cuando entras aquí, los ujieres están buscando la manera de distribuir las sillas de manera que sea eficiente. Tienes que someterte a ellos. Tan simple como eso. No se te dijo, a ver, siéntate donde te plazca. Claro que si eres de los primeros tienes todas las opciones. Si ya hay gente sentada, que esto siempre sucede incluso en las escuelas, por alguna extraña razón, nadie se sienta adelante. ¿Verdad? Se empiezan a hacer allá para atrás o para el medio. Y eso dificulta las cosas. Y decir, por favor, siéntate adelante. Y no lo hacen. Y eso es algo básico y fundamental. ¿Cómo que no te sujetas a una instrucción tan simple? Se requiere que te sujetes. ¿Por qué? Dice, obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Y yo tengo que ahora hablar por los ujieres que se quejan porque no les hacen caso. ¡Qué oso! ¿Cómo que no haces caso a esas instrucciones simples? Por favor, evítanos la pena de tener que hablar contigo y decir, oye, ¿qué onda? Hazle caso al ujier. ¿Me explico? Si tú quieres que ellos cumplan con su tarea con alegría, nuestra parte es sujetarnos. Oye, pero se equivocó. ¿Qué hacemos cuando el que está dando instrucciones se equivoca? ¿Nos da la oportunidad de no obedecer? O sea, ¿nos libera? No estoy diciendo que te pidió algo antibíblico, sino algo que tú consideras que no es la mejor opción. Eso también lo he visto en los matrimonios. Dice, la Biblia dice que yo me sujeto a este hombre, pero yo sé más que él. Y cuando él dice que hay que hacer algo, yo sé que está mal. Yo ya sé que no va a funcionar, ¿por qué le voy a hacer caso? ¿Verdad? Lo mismo pasa en la área de liderazgo. Oye, yo sé que eso no es la mejor opción, ¿por qué le voy a hacer caso? Bueno, precisamente porque a él se le asignó esa tarea y él la tiene que cumplir. Y tu responsabilidad en un área de servicio, como en el matrimonio, si eres la esposa, tú puedes decirle, oye, pero ¿sabes qué? Es muy probable que eso que tú quieres hacer no pase, sino que pase esta otra cosa. ¿Quién sabe si te haga caso? ¿Verdad? Tu tarea fue decirle, aquí está esta otra opción. No, él cree que tiene la razón. Bueno, hagámoslo a tu modo. Yo sé que te vas a equivocar, pero voy a pagar el precio para que aprendas. La próxima vez te voy a decir, ¿te acuerdas? Que no funcionó. Ya no lo hagas así. Y si es un verdadero cristiano, no lo va a volver a hacer así. O sea que todos tenemos que tolerar los errores de nuestros hermanos cuando están en autoridad. Y todos pagamos el precio. Oye, está un nuevo ujier.
Hizo las cosas mal. ¿Lo quitamos? No, está aprendiendo. Y para eso está ahí. Y hay que ayudarle a que haga su tarea con alegría, aunque al principio la haga mal. Y nosotros asumimos el costo. Ok, lo vamos a hacer así. Y cuando no funcione, no es un te lo dije, no es. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado? No funciona. ¿Te diste cuenta? Sí, ok, ya aprendió. Todos pagamos el precio para que la gente aprenda y avance. ¿Me explico? Por eso hemos estado haciendo ajustes, pero quisiera que empezáramos a ver esto. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Menciona aquí algo sobre una condición de si lo están haciendo bien o mal. No. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Todos vamos a tener errores al momento en que desempeñamos nuestras funciones. Y eso no debe ser un problema. Debe de haber una alta estima entre aquellos que sirven porque están dedicando su tiempo en ver por ti. Gratis. Porque lo hacen para Dios. ¿Con qué cara los desobedeces? ¿Con qué cara los ignoras si están buscando hacerte un bien? Por eso la falta de sujeción termina siendo algo totalmente absurdo en el cristiano. Porque está diciendo, el que no se sujeta está diciendo, yo no quiero que Dios me bendiga. Yo no quiero que nadie me edifique. Yo hago lo que yo quiera. Entonces no tienes por qué estar en una iglesia. Porque en la iglesia tenemos comunión, porque tenemos todos algo en común. Si para ti eso no funciona, entonces ¿qué te hace pensar que eres cristiano? ¿Me explico? Todos tenemos que esforzarnos por hacer las cosas bien en ambas situaciones, cuando tienes autoridad y cuando no la tienes. Si tú tienes autoridad y estás en otra área donde no la tienes, sujétate al que la tiene, para que él haga su trabajo con alegría. Valora el esfuerzo que hace. Cuando tú estés en autoridad, se van a sujetar a ti. Y si te fijas, terminamos sujetándonos unos a otros. No hay nadie en la iglesia que no tenga sujeción. Jesús mismo, la cabeza de la iglesia, está sujeto al Padre. Todos tenemos que aprender a respetar las áreas que se nos han asignado y respetar la forma en la que se está llevando a cabo las cosas. Tienes derecho a exponer tu opinión, nunca a demandar que se haga así. Y si nuestro dirigente en ese aspecto se equivoca, ni modo, va a aprender, ¿verdad? Y eso ya es un beneficio. Entonces, último versículo, Filipenses 2, 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así que el que piense que tiene autoridad y puede demandarla y amenazar, está en pecado. El que dice, yo no tengo por qué sujetarme a nadie, está en pecado. Todos debemos sujetarnos unos a otros, ¿ok? Ya no quisiera escuchar problemas de que no le hacen caso a los sugieres. Y evítenos la pena de tener que implementar disciplina con ustedes. No queremos batallar con que les dicen, oye, estacionate así, y no les hacen caso y se bajan y ahí los dejan a los sugieres. ¡Qué absurdo! No queremos escuchar que te comprometiste en un área y no cumples. Se entiende que puede haber causas de fuerza mayor, pero si no está pasando eso, por favor, sé congruente. Si están planeando cosas en un área, sujétate para que se hagan realidad. No estés pensando nada más en ti, en tu propio beneficio o en tu comodidad. Olvídate de ti cuando estés aquí y busca cómo beneficiar a tu hermano en Cristo. Ahí está la clave de la comunión cristiana. Todos tenemos que sujetarnos a los demás, ¿ok? Y encontraremos la paz que dice la Escritura, ¿verdad?
Encontraremos la paz cuando nos toleremos unos a otros, nos sujetemos unos a otros y así nos estemos amando unos a otros. Ahí la gente va a decir, como Jesús dijo, se ve que estos son de Dios, ¿verdad? Que esa sea la señal por cómo se aman. Y la sujeción es parte del amor sacrificial que todos debemos tener. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Conforme vayamos creciendo en número, vamos a tener que ir fortaleciendo la estructura de servicio, ¿verdad? Así que todos deben llegar a un punto en el que sirvan y si tengan autoridad para servir. Así que a todos nos debe tocar experimentar ambos lados de la moneda. Pidámosle a Dios dirigentes sanos y pidámosle a Dios subordinados sanos, ¿verdad? El valor que tenemos no radica en las cosas que haces, sino en lo que Dios ya hizo por ti, ¿verdad? Y todos tenemos eso en común. Somos igual de valiosos ante Dios. No procures autoridad por tener valor. Eso es absurdo. No pienses que porque no se te da autoridad no tienes valor. Es igualmente absurdo. Todos tenemos que encontrar la manera de servirnos unos a otros. Tiene que ver con responsabilidad. Y estamos pensando y queremos encontrar la manera de que todos crezcamos igual. Que todos tengan la oportunidad de servir en ambas posturas, subordinado o dirigente. Bíblicamente hablando, los dones que se repartieron de dirigir, queremos verlos funcionar. Y no todos tienen ese don, ¿verdad? Así que no todos vamos a ser líderes al mismo tiempo. No todos quizás vayan a ser líderes en tiempo específico porque su llamado es distinto. Cada uno conforme a los dones que Dios le ha dado, pero respetemos el lugar que nos corresponde, ¿verdad? Si algún dirigente te pide algo que no es bíblico, no lo obedezcas y aplícale a Mateo 18. ¿Verdad? Igual, dirigente, ¿tienes un rebelde? No le demandes nada, aplícale a Mateo 18. Así, el falso cristiano no va a poder permanecer mucho entre nosotros, ¿verdad? Que no va a sobrevivir el proceso de disciplina. Así que en la postura o en la responsabilidad que tengas ahorita, pidámosle a Dios que seamos congruentes. Vamos a orar, Señor. Queremos darte gracias porque nos has hecho crecer internamente por el entendimiento, la santidad que nos permites disfrutar y también en números, Señor. Te agradecemos por las personas que has traído. Como dice la Escritura, tú añades a los que han de ser salvos. Tú añades a la iglesia a los que has elegido. Y queremos pedirte no que detengas tu mano, Señor, de eso, sino que nos hagas madurar para hacer frente a las necesidades que tenemos. Pon de manifiesto entre nosotros los dones que les has dado, los dones que nos diste, para que sean fácilmente identificables y sean puestos a trabajar, y los que tienen el don de dirigir de parte tuya, Señor, que estén dirigiendo. Enséñanos a someternos a las autoridades distintas que nos has dado entre nosotros. Enséñanos a ver la perspectiva bíblica, ver que están viendo por nuestro bienestar. Si alguno de los que dirigen, Señor, está siendo egoísta y está abusando, por favor no lo dejes sin disciplina. No lo dejes trabajar en lo oculto, Señor. Que ninguno que se dé cuenta de eso quede callado, sino que vaya y confronte a su hermano como enseñas en tu palabra. Que ninguno de nosotros se sienta superior por la autoridad que ha recibido o inferior porque no la tiene. Enséñanos a vernos como iguales, Padre. Respetarnos unos a otros, pero desde la misma posición de igualdad que tenemos ante ti. La Escritura es clara en que tú no haces distinción entre hombre o mujer o judío o gentil, sino que todos somos herederos en ti, Señor. Todos fuimos hechos una nueva creación, Señor, y a todos nos has prometido lo mismo. Enséñanos a tener siempre presente eso en nuestras mentes, para que cuando nos tratemos, ninguno caiga en el error de verse superior o inferior. Que todos podamos respetar, Señor, a los que se les ha dado autoridad, que busquemos la manera de edificarlos, Señor, que encontremos la sabiduría en la multitud de consejo, tomando en cuenta todos, hablando todos con transparencia, con honestidad,
para que encontremos la mejor manera de hacer las cosas según los que estamos aquí, Señor. Enséñanos a no ser rígidos en el sentido de establecer las cosas sin haber determinado que realmente eso es necesario. Enséñanos a ser pacientes y caminar todo el camino que requiere el preguntar, el pedir opinión, el saber escuchar. Que todos los que tienen autoridad, Señor, sepan escuchar a los que están a su cargo. Que sepan tratar con ellos para conocerlos, para que tú les muestres dónde están las áreas que se deben fortalecer, cómo es la mejor manera de servir, cómo es la mejor manera de organizarnos para que todos sean edificados. Señor, todos trabajamos aquí gratuitamente por amor a ti. Concédenos, Padre, que encontremos la forma de tener paz y armonía entre nosotros, entre aquellos que dirigen y aquellos que son subordinados, que todos aprendamos a someternos unos a otros como tú nos demandas. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos a responder. Precisamente, mira, ahí está. Y bien grandote, ¿verdad? No, es que tengo miopía y no se veía. No, ahí está el numerote. Hasta los de la calle de enfrente van a ver. Entonces, esto lo estamos haciendo para mantener la paz y la armonía, ¿verdad? También. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Por favor, omite los comentarios. Claro que si hay una corrección de algo que yo dije mal, no lo vayas a omitir, no me dejes engañado en mi error, ¿verdad? Y sirve que hacemos la corrección si es necesario. Pero se trata de que el que tenga una pregunta con respecto a este tema pueda hacerla, no importa si vienes por primera vez. No se pregunta por derecho de antigüedad. El punto es que si no quedó algo claro, ya sea que no me expliqué bien o falta explicar más, aproveche estos minutos para poder resolverla. Si dentro de esos 15 minutos aún queda tiempo, daremos oportunidad a las preguntas de los que nos acompañan en línea. ¿Ok? Así que procura hacer tu pregunta de forma concisa, en forma resumida, ¿verdad? Evita darme mucho contexto histórico y cultural y luego hacer tu pregunta. Vamos al punto para que el tiempo sea aprovechado de la mejor manera. ¿Ok? Aquí hay una pregunta. Si levantan su mano, le llevan el micrófono a su lugar y ahí sentados pueden hacer la pregunta. No es necesario que se levanten. No se oyen. Todavía no empieza el contador, hasta que... No, ¿dónde está el otro? ¿O no es la voluntad de Dios que pregunte ella? No, ahí está el otro micrófono. Buenos días. Buenos días. Me han preguntado a mí muchas veces qué pasa en lo secular cuando la esposa es jefa del esposo. Uh-huh. Entonces, ahí el marido tiene que someterse a las decisiones de la esposa. Porque hablamos de gente que ella conoce a Dios, pero el marido no. Uh-huh. Y a ella le exigen ciertas metas que seguir. Y ella tiene que exigirles, pero ¿cómo le habla al marido? Okay. ¿Con suavidad o cómo? Porque se supone que la mujer debe estar sujeta a su marido. Ok, bueno, ahí tenemos que recordar que hable del contexto familiar, ¿verdad? En lo que se hace en la casa. Por ejemplo, Vero, mi esposa, está a cargo de la enseñanza con los niños, de los maestros de niños. Cuando yo voy a algo que tiene que ver con su área, yo me sujeto a su autoridad, ¿verdad? Ella es la que decide. Pero eso no significa que yo estoy incumpliendo el ser cabeza en mi familia. Porque una cosa es lo que hacemos en la casa y otra cosa es el ministerio o el trabajo secular, ¿verdad? En ese sentido, yo me puedo poner a las órdenes de una jefa, sea o no sea mi esposa, porque en ese contexto estamos trabajando en equipo para lograr esa situación. Pero eso no significa que en mi casa las cosas son distintas. Entonces, si yo llegara a tener un trabajo donde Vero es mi jefa, eso no tiene ningún problema bíblico, porque yo me voy a sujetar a ella no en cuestiones matrimoniales, sino en los beneficios de esa empresa. Si en un área de servicio mi esposa se encarga de administrar eso, yo no puedo decir, como yo soy tu esposo, yo te mando. Eso es absurdo. Yo me someto a las reglas que ella puesto y por supuesto como cualquier otro puede aconsejar o sugerir, pero a fin de cuentas lo importante es que ella cumpla con la tarea que se le asignó. Bueno, y si el esposo no se quiere sujetar ahí en el trabajo, pues que se busque otro trabajo. Okay. Así de simple, ¿verdad? Okay, gracias.
¿Alguien más? Allá y aquí había una mano, ¿verdad? Hernán, mi pregunta es, la iglesia donde se congregan mis nietos, la pastora es una mujer. Ujú. Yo como abuelita, ¿qué puedo hablar con mis nietos? Bueno, con los nietos. Sí. Primero trataría yo en su lugar, yo trataría de hacerles ver el orden que Dios ha establecido y que aunque hay ejemplos bíblicos, como por ejemplo Débora, que fue jueza, ella misma atestigua que lo hizo porque ningún hombre había levantado y había tomado lo que corresponde. Y en cuanto se levantaron, ella cedió el lugar y lo dejó a los hombres. Es decir, puede haber una situación donde haya un grupo de personas que no tienen guianza, no tienen ningún hombre preparado para guiarlas y una mujer podría instruirles, hasta que Dios ponga en evidencia quiénes de los hombres deben ejercer ese rol. Es decir, los está guiando en lo más básico del cristianismo hasta que Dios revele quién es. Pero no podría llamarse a sí mismo una pastora, porque si le interesa lo que la Biblia dice, debería saber que no puede contradecir la Escritura. Porque el mensaje que se manda es incorrecto, ¿verdad? En lugar de dejar en claro que aunque la mujer tiene la capacidad de dirigir, el hombre debe tomar esa responsabilidad por la jerarquía que ya vimos, cuando una mujer asegura que ella fue puesta por Dios, está diciendo que Dios se contradice. Entonces, a sus nietos hay que hacerles ver la verdad bíblica. Y ahí, después de su reacción, es el proceso que seguirían. Porque la Biblia dice en Mateo 18, 15 al 17, que si alguien peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Es decir, si ellos llegaran a entender bíblicamente que es incorrecto que una mujer se desempeñe en ese oficio, ellos tendrían que ir a hablar con esa señora. Porque la iglesia tiene como 8 años, es muy, muy reducida. Yo platicando con la pastora dice que en un inicio tenía muchos congregantes y por problemas que hubo, ¿verdad? Entre hermanos ha ido disminuyendo. Entonces yo cuando voy con mis nietos a acompañarlos por algún evento especial, veo que son menos de 50 hermanos. Bueno, en cuanto a la cantidad del número, no podemos establecer si están bien o mal por la cantidad de gente que se reúne. Okay. Porque Jesús, al quedarse con 11, tendrías que decir, fue un fracaso. Y no es cierto. Jesús cumplió su tarea a la perfección al quedarse con 11. El punto es que el número no puede decirte si están bien o mal. Ahí hay que ver la enseñanza y la doctrina bíblica. Porque aunque esta mujer sea talentosa al predicar y lo que sea, sí, ese don debe ser puesto según la jerarquía estipulada por Dios. No hay ningún problema en que una mujer pueda enseñar a otros en la iglesia, siempre y cuando no lo haga desde la posición de autoridad que corresponde a un pastor. Gracias. ¿Alguien más? Acá hay una. Por ahí había otra, ¿verdad? Pero no sé si ya se arrepintieron. Ya. Dios redarguyó ella. Mi pregunta es con respecto al esquema de gobierno que nos dijiste, el hombre, cabeza de la mujer, Cristo, cabeza del hombre. ¿Crees que este mismo principio puede escalarse fuera de la iglesia, es decir, en términos de gobierno? Si hubiera una mujer presidente. Si recuerdas Isaías capítulo 3, Dios les envía un juicio a Israel y les dice, los muchachos van a gobernar y las mujeres se van a enseñorear ustedes al pueblo como un juicio. ¿Crees que este principio Dios lo diseñó para escalarse fuera de la iglesia? Bueno, sería una idea controversial y quizás habría que hacer mucho análisis bíblico, así que yo te voy a compartir mi postura. Me parece que cuando Dios habla a los israelitas, el sistema de gobierno de ellos estaba íntimamente relacionado a las leyes divinas, de manera que tener a una autoridad femenina iba en contra de lo establecido. Cuando nosotros hacemos una separación entre la iglesia y el Estado, lo que el Estado y sus dirigentes hagan no lo podemos forzar a pegarse al estándar bíblico, porque es algo totalmente separado. Por eso vamos a ver un tema separado en nuestra posición como cristianos con respecto a las autoridades. Pero en una manera resumida, si en México se levantara una mujer presidente, yo no considero que por el hecho de ser mujer sea maldición. ¿Me explico? No tenemos por qué imponer las reglas de la vida cristiana en lo secular y tratar de obligar a todo mundo a obedecerlas. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Sí, hay una.
Bueno, mi duda es que Jesús se someta al Padre, ¿eso no contradice de una forma a la Trinidad? ¿En qué sentido? Pues en que se somete, si se somete Jesús al Padre, o sea, a lo mejor lo hace inferior, o se puede interpretar que es inferior. No, es que mira, cuando hablamos de sujeción, por ejemplo, vimos que el Padre mandó al Hijo, ¿verdad? Y el Hijo mandó al Espíritu Santo. O sea, la Escritura hablaba de Jesús diciendo que el Padre lo envió. Y cuando Jesús iba a ascender, dijo, les envío al Espíritu Santo. Así que esa sujeción o ese haberlo enviado es solamente, dicen, es en cuanto a la salvación, ¿verdad? En cuanto al plan de redención. En la eternidad no tiene sentido hablar de sujeción porque son eternamente iguales. Cuando vemos el plan de salvación es donde está estipulado que el Padre entregaría a su Hijo, ¿verdad? Y su Hijo mandaría al otro Paracletos, al otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Así que esa sujeción la vemos aplicada en el tiempo, en el plan de redención, no como algo que esté desde la eternidad. Por eso es que no hay ningún problema en ver esta sujeción con la Trinidad en sí. ¿Sí me explico? ¿Alguien más? ¿Acá? ¿Cómo sería, ahorita mencionaste que se podía enseñar pero sin la autoridad de un anciano? Sí. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, imagínate que hiciéramos un curso, que estaría muy bien. Imagínate que entre nosotros hubiera una mujer que habla griego y es miembro de la iglesia. Dijéramos, ¿por qué no das un curso de griego? Y que está invitada a toda la congregación. Y venimos un sábado a una serie de sesiones para que nos enseñe griego. Eso es enseñar sin autoridad de un anciano. Pero decir, voy a estar predicando los domingos, eso es algo que corresponde a los ancianos, a la enseñanza congregacional, la enseñanza oficial para la iglesia. Por eso es que una mujer puede ejercer el don de maestro en distintas áreas, pero nunca desde la perspectiva o desde la postura de un anciano. Dios puede y ha hecho y ha capacitado a mujeres en temas que un hombre quizás no va a tener esa capacidad. Y entonces no puede descartar a esa mujer por ser mujer y decir que no se lo puede enseñar a nadie más. Claro, hay mujeres que se dedican a enseñar, pero, por ejemplo, yo he leído el testimonio de algunas que dicen que ellas tienen mucho cuidado de nunca aceptar compartir algo en domingo o en una reunión formal de la iglesia. Más bien, ellas piden que se haga un día especial donde haya invitados a ese curso especial donde ella pueda enseñar sin prestarse a confusión de que ella tiene cierta autoridad sobre la iglesia. Claro que mientras está enseñándolo ella tiene autoridad sobre los que están asistiendo, ¿verdad? Pero nunca como una autoridad con toda la iglesia. Por eso es que desde el púlpito una mujer hablando puede malinterpretarse como teniendo control de la iglesia. Y algo que se hace como un curso aparte no necesariamente implicaría que tiene control sobre la iglesia. Es una actividad para edificar diferente de la instrucción que se da en la iglesia por parte de un anciano. ¿Sí me explico? Gracias. ¿Alguien más? No. Muy bien. ¿Hay preguntas en línea? Sí, buenas tardes. Dice, ¿cuál sería el de sujeción en la relación de padres e hijos o hijos y padres? No me refiero al rol de sujeción, sino a cómo el padre como autoridad tiene que servir a los hijos. Bueno, Efesios capítulo 6 habla, hijos, sométanse a sus padres. Y ahí el rol del padre para con respecto a los hijos es lo mismo que el esposo con la esposa, es decir, tiene que buscar la manera de edificarlos. El papá, por ser papá, no tiene simplemente autoridad porque él lo trajo al mundo o porque él lo sostiene, sino que fue delegado por Dios que tú enseñes a tus hijos lo que Dios te ha revelado a ti, que los enseñes a crecer con valores, que sean hombres y mujeres de bien, darles lo que necesitan para vivir bien, para que tengan salud. Son personas que están puestas a mi cargo y que tengo autoridad sobre ellos para servirles. Por eso la Biblia dice que no provoques a ir a tus hijos. O sea, no se trata de que tú hagas lo que tú quieres porque eres el papá, no, sino de que hagas lo que es mejor para ellos.
Así como el esposo busca el bienestar de la esposa, el padre debe de buscar el bienestar de sus hijos. Es exactamente lo mismo. Ok. Otra pregunta dice, ¿quiere decir que si yo soy pastora y tengo un grupo de personas en estos momentos, tengo que renunciar y decirles que se congreguen en otro lado donde haya un pastor varón? Bueno, ahí habría que ver la situación. Si dice que es pastora y la congregación que tenga, indistintamente del número de personas que sean, dan por hecho que ella es la que dirige, eso es contrario a la Escritura. Se tendría que hacer un cambio. Nosotros, árbol plantado, empezamos con doctrina errada. Yo estuve a cargo desde un principio como predicador, pero la doctrina era errada. Y al momento de darnos cuenta, tuvimos que hacer un alto, entender bien cómo debía aplicarse y hacer los cambios necesarios. En ese caso, el caso de esta mujer es exactamente el mismo que hicimos nosotros. Al momento de detectar que estamos haciendo algo en contra de la Escritura, tenemos que hacer los ajustes necesarios para trabajar como se debe. En el caso de la alabanza, que lo he comentado varias veces, nos tomó varios meses poder entender la forma de hacerlo y lo suspendimos totalmente. Dejamos de cantar en la iglesia hasta que supiéramos cómo debe aplicarse. En ese sentido, el hecho de que una mujer que esté ejerciendo como pastora se da cuenta que está yendo en contra de lo que la Biblia establece, tiene que ser un alto, comunicar y explicar a la congregación lo que está pasando y juntos encontrar la manera de corregirlo. Es decir, tendrían que buscarse entre los hombres personas capaces, según los requisitos bíblicos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, para hacerse cargo de ancianos o para hacerse cargo de ser diáconos. Y si no hay gente preparada, entonces se tiene que detener ese rol, esa definición de pastor, y tendría que dedicarse tiempo en preparar a hombres y que se levante un hombre como encargado de la congregación en ese sentido. Así que sí, tendría que dejar de ser pastora de inmediato, pero eso no significa que quedan a la deriva, sino que tendrían que empezar a buscar la manera de apegarse a lo que la Biblia dice. Y obviamente, si no hay madurez suficiente o no se cumplen los requisitos, no llamarías a eso como una iglesia en sí, sino como un grupo de estudio, donde se quede en claro que se está estudiando en todos en general y se pueden repartir incluso responsabilidades para un estudio, pero no se están desempeñando los oficios bíblicos. Así que es un proceso para corregir esa deficiencia, pero cuanto antes se debe dejar de cometer el pecado que estamos cometiendo, ¿verdad? ¿Me explico? Cueste lo que cueste. Cuando nosotros implementamos cambios con la alabanza, hubo personas que se fueron. Y qué lamentable, pero no es negociable el si seguimos haciendo algo incorrecto o no. Eso se tiene que detener y encontrar la manera de implementarlo de la mejor manera. ¿Alguna otra pregunta? No, y se acaba el tiempo, ¿verdad? Muy bien, eso es todo pues. Ahí está en la caja de las ofrendas. Ya saben que